Vamos con el quinto capítulo de material cardiovascular y en este caso vamos a ver accesos venosos especiales. Hemos visto los catéteres periféricos, los catéteres centrales de acceso central y de acceso periférico y ahora vamos a ver otros especiales. El primero que tenemos es este que es el reservorio subcutáneo intravascular tipo Portacat o reservorios subcutáneos, venosos subcutáneos. Son esto que tenemos aquí, que son unos catéteres, en este caso es un catéter central que está en el tórax, que tiene una membrana silicona autosellante que se puede pinchar varias veces. Esta membrana va por un túnel, por un catéter que va tunelizado debajo de la piel hasta que llega a un vaso sanguíneo, que es la vena cava superior, por eso es un catéter central. Nosotros vamos a tener acceso a ello a través de la piel. Aquí es como, esta es la piel, aquí es como se está detectando, esta es la tunelización a través de debajo de la piel, que luego va a introducirse dentro de la vena cava. Tenemos dos tipos de reservorios, que sería el reservorio venoso central, que normalmente es a nivel torácico, y el reservorio venoso periférico, que normalmente es a nivel de la vena basílica, esa que estaba en la línea proximal del cuerpo. Normalmente para utilizar este tipo de, aquí es donde se pincha, para utilizar este tipo de catéteres se utilizan jeringas de 10 mililitros porque ejercen menos presión que las de 2 o 5 mililitros. Requieren lavado, requiere estar siempre parinizado finalmente y requiere agujas especiales, que las vamos a ver, las Uber o Gripper. Aunque, por ejemplo, el SAMUR también utiliza cuando no dispone de estas agujas especiales, pues las palomillas de mayor calibre que las dobla y las utiliza también como agujas para utilizar este tipo de reservorio. Los dos tipos de agujas especiales para este tipo de reservorios y de accesos venosos serían estas. Esta que es la Gripper y esta que es la Uber. La Gripper tiene la característica que tiene esta almohadilla que hace que sea más cómodo para el paciente tener colocado la aguja, pero que esta almohadilla pues puede al final acumular, absorber líquidos y hacer riesgo de infecciones. Y la tipo Uber tiene esta lengüetita que es más fácil de manejar, más fácil de ver el punto en el que se pincha, pero que luego esta lengüetita irrita la piel y hay que estar poniendo alguna gasa o algo para evitar que roce con la piel. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues son agujas que tienen un equipo largo, que tienen sus clips para pinzar, sus portales, la Gripper en concreto tiene un portal de inyección de acceso sin aguja. ¿Qué más? Requieren estar purgadas previamente y siempre tienen que estar, bueno, siempre el acceso tiene que acabar heparinizado. Aquí estamos viendo pues más detenidamente la Gripper, que es la que tiene la almohadilla con sus distintos mecanismos. El interesante el portal de acceso en I sin aguja y bueno, pues los clippers para cuando sea necesario. Mirad, esto aquí tenemos el reservorio en la realidad, cómo es, ¿vale? Lo que tenemos debajo, lo que se detecta debajo de la piel, lo que va tunelizado y lo que luego va dentro de la cava. Aquí lo vemos. Este es el reservorio con la membrana, con la aguja que ya se está poniendo aquí. Esto es la tunelización debajo de la piel que al final termina en la vena cava. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que cuando se pincha en el reservorio, pues siempre hay que comprobar que sale sangre. Entonces, si pinchamos y si no se puede, y no se saca sangre, hay que volver a sacarlo y volver a pinchar. Nunca se debe manejar la aguja adentro, como se hace, por ejemplo, cuando se intenta buscar una vena del brazo directamente. ¿Por qué? Porque nos podemos cargar la membrana. Entonces, siempre hay que poner y quitar. Y en el caso de que tras varios intentos no consigamos sacar sangre, pues podría haber, se sospecha que puede haber a lo mejor algún coágulo, en cuyo caso hay que estar haciendo lavados con suero salino a ver si se puede extraer. ¿Qué más cosas interesantes? Que cuando administramos medicación en fluidoterapia continuado, pues se recomienda que se haga a través de bomba de infusión en vez de hacerlo por gravedad. Y bueno, siempre que terminamos, tenemos que hacerlo siempre dejando el catéter heparinizado, porque si no se coagularía con la sangre y nos impediría volver a ceder de nuevo. Vale. Aquí estamos viendo las agujas, ¿por qué son especiales estas agujas? Mira, estas son las agujas estándar que tenían ese bisel que habíamos visto. Entonces, ese bisel tiene un corte demasiado ancho, con lo cual acaba mordiendo la membrana. Entonces, las Uber, en la terminación hay un ángulo que hace que el bisel quede en línea recta. En vez de en un corte más o menos horizontal, queda en línea recta. Y eso hace que aumente la vida
y la efectividad de la membrana que tenemos en el catéter subcutáneo. Aquí tenemos un ejemplo con la aguja Uber. Esto es lo mismo para la Gripper. Bueno, pues también tenemos el PICPORT, que dice que es el dispositivo de acceso vascular totalmente implantado, TIVAT, que es un reservorio central de acceso periférico, como lo que teníamos en las venas, pero en este caso con un reservorio. Entonces, el acceso es a través del brazo. En este caso tenemos el acceso que se ha producido una infección en lo que llaman el bolsillo, el lugar donde se coloca el reservorio, que es una de las complicaciones. Otra complicación que puede haber es, bueno, que haya una extrusión. Bueno, pillé estas imágenes y me pareció interesante ponerlas aquí. Esto, bueno, pues después de que se ha hecho la extrusión y se ha recuperado el tejido sano, pues como queda después de sanear el tejido, por así decirlo. O todos los problemas que pueda haber es la equimosis. En este texto nos diferencian equimosis de hematoma. Equimosis como una pequeña salida de sangre finos que has atravesado al pinchar con la aguja, y el hematoma sería la acumulación de sangre que implicaría un sangrado activo. Mientras que la equimosis es algo no, que hay que tener en cuenta que puede ocurrir y no es peligroso. Cuando es un hematema, que es gran concentración de sangre, pues sí que hay que tener en cuenta que probablemente haya que cambiarlo. Bueno, otro sistema que tenemos de acceso venoso para emergencias en pacientes que puedan tener portadores del Hickman. El Hickman es esto, se parece, ¿verdad?, a la vía central, pero es mucho más gordo, puede tener 2 o 3 luces también. Y también tiene un acceso desde fuera, y luego tiene parte del catéter va tunelizado por debajo de la piel y finalmente ya se introduce dentro de las venas centrales, que ya sabemos que son las subclavias o las yugulares, hasta llegar hasta la vena cava. Aquí no hay que pinchar, el catéter se queda por fuera de la piel. Y bueno, también hay que tener todas las vías siempre heparinizadas para poder seguir siendo manejables. Tienen sus clamps correspondientes y bueno, vienen con colores donde te dicen cuáles son las funciones. Dice que el rojo sería normalmente para la extracción de sangre o extraer o transfusiones sanguíneas, la azul que sería para la administración de fármacos y la blanca para parenteral. Bueno, técnicas generales. Aquí tendríamos una visión, es mucho más grueso que la vía central. Aquí tenemos un ejemplo, el Hitman de 2 luces, cómo va tunelizado por la piel antes de entrar en el catéter central, en la vena central. Y en este caso tenemos el catéter central que se pincha directamente en la vena central y bueno, pues vemos que también puede ser de 2 o 3 luces, pero que tienen un calibre, un grosor mucho más delgadito. Otra visualización, en este caso, bueno, pues igual. Aquí se aprecia un poquito la tunelización subcutánea. Bueno, hemos visto el reservorio y hemos visto el Hitman. ¿Qué pros y qué contras tienen cada uno de ellos? Pues, por ejemplo, el Hitman es compatible para tratamientos donde hay que acceder al torrente sanguíneo de manera frecuente. Y además no hay que pinchar, se hace a través de acceso sin aguja. Mientras que el reservorio, por ejemplo, bueno, pues hace que sea más fácil poder vivir con él, pero cada vez que se utilice hay que pinchar y, por ejemplo, no es apto para nutrición parenteral, mientras que el Hitman sí que lo sería. También para aféresis, la separación de las células sanguíneas. ¿Para qué sirven los dos? Pues para cuando hay que extraer sangre, toma de muestras de manera repetida, sin tener que pinchar en vena, porque, eh, bueno, pues normalmente este tipo de pacientes es cuando ya las venas están muy quemadas y no siempre se garantiza poder tener acceso a ellas. Entonces, tener un Hitman o un reservorio garantiza el acceso tanto para sacar sangre, muestras de sangre, como para poner medicación de manera efectiva sin tener que torturar demasiado al paciente teniendo que hacer varios intentos de pinchazo para pillar. Ambos dos utilizan medicamentos que pueden ser vesicantes, irritantes para el vaso sanguíneo. Entonces, cuando tenemos una vía periférica, normalmente se producen flebitis y este tipo de sistemas pues hacen que este tipo de medicamentos, que a veces la quimioterapia, por ejemplo, es muy agresiva, pues sea mejor tolerada por ellos. Y, por supuesto, se utilizan también para transfusiones de sangre o hemoderivados. A nivel pediátrico, las ventajas y desventajas de alguno de ellos, pues el Hitman, por ejemplo, no utiliza agujas.
que es la parte positiva. Por otro lado, pues la parte externa, estamos hablando de pediatría, la posibilidad de que haya tirones, movimientos, infecciones, pues es mayor. El reservorio pediátrico le da más libertad al paciente pediátrico, pero cada vez que necesitamos sacar muestra o meter medicación, pues hay que utilizar la aguja, aunque sea a nivel cutáneo. Otro tercer acceso sería la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es cuando se conectan directamente una arteria y una vena artificialmente a través de una intervención quirúrgica. ¿Para qué se hace esto? Normalmente se hace para pacientes que necesitan hemodiálisis, es decir, pacientes a los que no les funciona el riñón y entonces hay que sacar la sangre para llevarlo a un riñón artificial, la máquina de hemodiálisis, para que devuelva la sangre filtrada otra vez al torrente sanguíneo. Y claro, eso lo tienen que hacer pues 3, 4 veces por semana. Entonces se genera un acceso venoso de calidad para poder hacer esto, porque tiene que salir sangre con fluencia y volver a entrar. Entonces, bueno, nos podemos encontrar con pacientes que tengan este tipo de accesos en emergencias. ¿En qué consiste la fístula? Pues mira, en este caso tenemos una fístula arteriovenosa aquí. Entonces tenemos esta que es la arteria y esta que es la vena. La arteria lleva la sangre a los tejidos, la vena la devuelve. Al hacer la fístula arteriovenosa, la sangre que iba a ir a los tejidos, parte de esa sangre se mete directamente dentro de la vena, con lo cual el caudal de sangre que hay en la vena aumenta. Entonces, las venas de las fístulas arteriovenosas están engrosadas en volumen y también acaban teniendo un mayor grosor, es lo que va a hacer que se las identifique fácilmente, porque es aquí donde tenemos que pinchar siempre por encima, a nivel proximal del paciente, por encima de donde está la fístula arteriovenosa. Nunca se pincha en la propia fístula, siempre hay que pinchar unos centímetros por encima hacia proximal del paciente. Por cierto, las fístulas también se llama chimio o breccia. Curiosidades. Bueno, mira, aquí tenemos la fístula, vemos cómo la vena se ha engrosado mucho y es donde pinchamos después de la fístula para extraer la sangre y traerla a la máquina de hemodiálisis y devolverla ya limpia. Y en este caso lo que tenemos es un implante de fístula arteriovenosa cuando no se consigue que la vena engrose, pues se pone un implante. Y aquí, cuando tenemos un implante, la punción sí se hace dentro del implante. No podemos hacer, no se hace en la vena porque no ha engrosado y la podemos hacer directamente en el implante. Otra manera de hacer una fístula arteriovenosa eh, ajena a los propios vasos del organismo. Cuando se hace una fístula arteriovenosa, como necesitamos un tiempo para que la vena en la que se va a funcionar engrose y se haga grande y resistente, pues se tarda unas semanas, a veces unos meses, en lo que se dice que madure la fístula antes de poder ser utilizada. Bueno, pues aquí tenemos la punción que está hecha en el brazo y vemos el filtro de hemodiálisis y la máquina que está llevando la sangre, filtrándola, que se filtra aquí en este filtro propiamente dicho, para devolverla sana, que es lo que hace el riñón. El riñón filtra la sangre, pues cuando el riñón no puede hacerlo, pues se buscan filtros artificiales fuera. Bueno, pues aquí también chimio, otra manera de buscar la fístula arteriovenosa, poco más. Aquí tenemos una fístula radiocefálica de la arteria radial con la vena cefálica, que era la que estaba a nivel distal del brazo, y bueno, pues como se vería aquí la imagen, una vena y como la sangre, vemos el fluido que va pasando, parte de la arteria se introduce en la vena. Se hace quirúrgicamente, artificialmente, en quirófano, y bueno, pues aquí es cuando nos dicen que no podemos funcionar, pinchar en el mismo lugar de la fístula arteriovenosa, hay que hacerlo después, donde se mete un catéter y que el catéter tampoco hay que introducirlo completo, porque la vena de la fístula arteriovenosa está muy dilatada y está sensible, entonces podría romperse. Entonces, con meter un poquito el catéter lo suficiente para que salga la sangre y podamos estar manejando con la perfusión sería suficiente. No es necesario ni siquiera aconsejable introducirla completa. Y luego, pues, ¿cómo comprobamos que la fístula está en buen funcionamiento? Bueno, pues cuando se pone la mano encima de la fístula arteriovenosa, hay una sensación muy especial que se llama frémito o thrill, o como una vibración que dice que es el paso de la sangre turbulento de la arteria a las venas, bueno, pues está haciendo que se produzca esa vibración. También palpando el pulso periférico, también podemos comprobar, y cuando se ausculta, también se nota una especie de soplo o sonido que dice que se produce por el paso de la sangre
del sistema de alta presión, como sería la arteria, a la vena que tiene baja presión. Entonces, si produce ese cambio de presión, también se puede escuchar por auscultación con un fonendo. Bueno, pues funcionar siempre por arriba, a unos centímetros, no introducir todo el catéter. Bueno, cuando se retira hay que hacer hemostasia durante 10-15 minutos como si fuera en una arteria. Sabéis que para detener la hemostasia en una arteria siempre es más, requiere más tiempo y más presión que en una vena, porque la arteria con el latido cardíaco requiere mayor atención. Y bueno, pues complicaciones que pueda haber, pues hemorragias, trombosis, que se hagan trombos, infección, etcétera. Dice que cuando se saca, esto es interesante, cuando se sacan analíticas de sangre se deben hacer siempre por el lado que no tiene la fístula arteriovenosa, es decir, pinchando en vena directamente. Si se sacara la analítica de la fístula arteriovenosa, hay que reflejar y tenerlo en cuenta que es una sangre mixta, arterial y venosa. Y, por ejemplo, pues nunca podría servir para gasometría arterial. Tendría que ser solo de arteria porque la concentración de gases es diferente en venas y en arterias. Bueno, aquí tenemos las prótesis cuando no se engrosaba adecuadamente la vena arteriovenosa, ¿vale? Que se pondrían así. Y estos son dispositivos para guiar la aguja cuando se funciona. Bueno, y poco más. Catéter central de hemodiálisis. En este caso, en vez de tener una fístula, lo que tenemos es un catéter central. Una persona que necesita diálisis, bueno, pues como hemos dicho que la fístula arteriovenosa tarda semanas, a veces meses en estar madura o operativa y si la persona necesita diálisis, pues necesita un acceso venoso importante, pues esto para sacar la sangre, dializarla y que vuelva. Entonces existen los catéteres centrales de hemodiálisis, específicos para hemodiálisis, que van a ser también anchos, gruesos y que van directamente a la vena y poco más. Aquí estamos viendo, no, mira, tiene también una parte tunelizada, parecido al Hitman. Entonces, tiene esta terminación, ¿vale? Como en Y, en doble luz, y bueno, el manejo sería muy parecido, yo creo, que al del Hitman, ¿vale? Dice, dado que los catéteres presentan un riesgo mayor de coagulación e infección y brindan una velocidad de flujo de sangre más lenta, no se recomienda durante un plazo prolongado. De hecho, esto es como hasta que la fístula esté disponible. Y si no hay fístula en ese momento, se recomienda valorar la posibilidad de que si el tratamiento va a ser largo, mejor poner una fístula arteriovenosa. Bueno, estos son ejemplos de los catéteres de hemodiálisis, ¿vale? Catéteres venosos para hemodiálisis con dos luces, una de salida y otra de entrada siempre. Y la curiosidad es este catéter que tiene una tercera luz. Entonces tenemos la salida de sangre para dializar, introducción de sangre ya limpia y un acceso central por el que podemos estar metiendo líquidos, por ejemplo, para perfusión, ¿vale? Con la vía central. Bueno, son radiopacos también, el calor hace que sean más blanditos. Luego nos dicen que si hubiera que cambiar el catéter, se puede utilizar el mismo lugar de punción. Introduciríamos una guía, a través de la guía sacaríamos el catéter usado y volveríamos a poner un catéter nuevo. Y hasta aquí de esta tirada.